Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor ya en esta tarde. Y el Señor dice así, vamos a leer en el capítulo 9, versículo 31. Pero hermano, quiero que nos pongamos de pie para poder leer este versículo de la palabra del Señor. Hechos, capítulo 9, versículo 31. Dice así el Señor en su palabra. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Leamos todos juntos ahora, hermanos, todos juntos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias por poder, Señor, escuchar de tu voz. Gracias por tener este lugar para congregarnos como tu iglesia local, bíblica, Cordillero Dios. Gracias, Padre, porque tú eres el que habla a través de tu palabra. Queremos, Señor, rogar que tú abras nuestro corazón para poder recibir este mensaje, como así, Padre, sea de edificación para nuestras vidas. Gracias, Dios, por ser tus hijos. Es una bendición tan grande pertenecer a ti por la eternidad, y porque nada ni nadie nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Encomendamos a ti, oh Dios, en tus manos esta reunión y lo rogamos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Tomemos asiento, hermano. Quise tocar este versículo ya de este libro maravilloso que es Hechos de los Apóstoles, que nos habla de la iglesia, de la unidad práctica de la iglesia y del fortalecimiento de la iglesia. También podemos hablar, ¿cierto?, de la edificación del pueblo de Dios. Y cuando uno piensa en este libro maravilloso que nos relata el comienzo de la iglesia del Señor, sin duda que el libro de Hechos que leímos años atrás, uno se puede gozar de cómo el Señor comienza su obra, de cómo el Señor empieza a llevar este mensaje del Evangelio a través de sus hijos. Y vemos en sus líneas que uno se apasiona. En esta semana, rápidamente, lo leí entero, porque uno es cautivado por sus líneas. Hay realmente tanta motivación de los hermanos, tanta inquietudes a veces que ellos tenían. Hay cárceles, naufragios, azotes. Hay coinonía de estar junto en el partimiento, ¿cierto?, de la iglesia. Y todo comienza en aquel aposento alto. Ese recordado aposento alto, como dice en Hechos 1, versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón. Todos estos perseveraban, unánimes en la oración y ruego. Y termina, ¿cierto?, el relato en el final del capítulo 28, versículo 30, en aquella vieja casa de la antigua Roma, donde está el apóstol Pablo. 2 años en aquella casa alquilada, donde le iban a ver. Como dice el versículo 30, Pablo permaneció 2 años entero en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Entre aquel aposento alto y entre aquella casa donde estaba el apóstol Pablo,
habían transcurrido más o menos unos 30 años. 30 años de lucha, de oración. 30 años donde la iglesia de Cristo iba penetrando en aquel mundo pagano. La iglesia de Cristo iba poniendo sus banderas con el mensaje de salvación del Cristo crucificado y resucitado. Y Dios hacía que su iglesia creciera en aquellos tiempos. Y los nuevos creyentes caminaban temerosos en el Señor y seguían y participaban con los apóstoles en el partimiento del pan, en la oración, en la lectura de la palabra del Señor. Y esta iglesia se acrecentaba. Y el mensaje del Evangelio crecía. Y salía la luz donde reinaba la oscuridad, donde el hombre estaba entenebrecido en el paganismo. Y Dios va dando este mensaje de salvación a través de este Cristo maravilloso que entregó su vida, ¿cierto?, en la cruz del Calvario. En esta primera parte, el protagonista principal sin duda es Pedro, donde está en aquel aposento alto, junto a los demás discípulos, en oración y ruego con ellos, por todo lo que el Señor le había dicho que tenían que hacer, de llevar el mensaje del Evangelio a toda nación, a toda nación. Cuando lo vemos allá, en el día de Pentecostés, donde se convierten más de 3,000 personas por la gracia de Dios, Él está en su crecimiento, el apóstol Pedro. Y después del versículo 9 en adelante, vemos el nacimiento del apóstol Pablo. Y dice el capítulo 9, versículo 3 de Hechos: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí vemos este encuentro que tuvo el apóstol Pablo con su Señor. Este que asolaba la iglesia de Cristo. Este que perseguía a los cristianos, iba con carta camino a Damasco para aprenderlos y llevarlo a las cárceles y estar ahí en la muerte de muchos de ellos. Este hombre tiene este encuentro personal con Cristo, y de ser el más grande de los perseguidores de la iglesia, pasó a ser aquel que llevó el mensaje del Evangelio en todo tiempo, que estuvo dispuesto a entregar su vida al 100% por su Señor, a quien él había conocido. Y así nosotros, hermanos, cuando ese día tuvimos ese encuentro personal con Cristo, cuando el Señor vino a nuestro encuentro y pudimos no ser rebeldes por la gracia del Señor al mensaje del Evangelio, sino que recibimos a este Cristo maravilloso en nuestras vidas y cómo Él ha transformado nuestras vidas. No es que las vidas van a ser placenteras y muy llevaderas. Tenemos dificultades en la vida cristiana. No es una vida color de rosas. Por supuesto que no. Así como no le fue para el apóstol Pablo. Pero la vida, cuando uno tiene a Cristo en el corazón, es una vida que es más llevadera en Él. Una vida que uno puede descansar en Él, aún en las dificultades que uno pueda tener. Y vemos en esta conversión como Ananías le dice el Señor a Ananías, y él tenía miedo, él sabía todo lo que había hecho Pablo. Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, aquellos que no eran de la nación de Israel, que no eran judíos, en presencia de los reyes y de los hijos de Israel. Y maravilloso ese momento cuando Pablo cae en tierra, cuando él no ve nada, y dice que una mano anónima lo llevó a la ciudad, a Damasco. Y entra, ¿cierto?, por aquella calle, la derecha, la única calle que se nombra. Y Ananías va y habla con él.
Y ese hombre que iba con la fuerza para aprender a los cristianos iba como un cordero, sumiso, porque había tenido aquel encuentro con su Señor y su vida había cambiado. Qué maravilloso. Es la palabra del Señor que realmente cambia totalmente nuestras vidas. El Señor sin duda siempre quiso estar cerca de su pueblo. En Levíticos, en el capítulo 26, 11, dice así la palabra: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Obedecerle. Y dice Levítico 26, 3: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Tenían que guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasó con este pueblo donde Dios se había acercado? Dice el profeta Isaías en el 59, 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y sabemos después que el pueblo de Israel llegó a crucificar al Mesías, al enviado de Dios. Fue rechazado. Pero esta gracia de Dios que siempre ha estado presente en la humanidad, este amor de Dios tan grande, cuando estaba en la oscuridad más profunda, cuando el Señor es crucificado, viene este amor de salvación. ¿Para quién es? Para todo aquel que cree en Cristo. Ahí se forma la iglesia de este Cristo maravilloso, cuando Él entrega su vida en aquella cruz de vergüenza. El amor de Dios grande, que realmente uno lo puede vislumbrar y difícil a veces de comprender. Cómo Dios pudo entregar a quien Él más amaba, a su Hijo en quien Él tenía toda complacencia, para que nosotros, cierto, hoy día podamos tener vida y el perdón de nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Él. Él está hoy a la diestra de Dios. ¿Para qué? Esperando aquel momento, cierto, en que vendrá por su iglesia. Y nosotros en esta relación que tenemos hoy con Él, hemos sido santificados por su gracia para tener una verdadera comunión con nuestro Padre a través de la persona del Señor Jesucristo. Dice en Hebreos 10, 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, la iglesia de Dios. En Efesios 5, 25 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si Cristo ama a su iglesia, esa iglesia la componemos todos los que por su gracia hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, como nuestro Salvador, como nuestro Señor de nuestras vidas. Si Él ama a su iglesia, nosotros, queridos hermanos, ¿no debemos amar a la iglesia de Dios? ¿Quiénes componen la iglesia de Dios? ¿Quiénes componen esta iglesia de Dios? Los creyentes. ¿No debemos nosotros amar a nuestros hermanos? Amarnos con sinceridad de corazón, no de labios, sino que realmente sea el corazón que siente ese amor por nuestros hermanos. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Y debemos amarnos como Él nos amó. Como Él nos amó. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 7,
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Podemos realmente amarnos, hermano, con un amor sincero? Si Dios lo dice en su palabra, es que por supuesto podemos hacerlo. Podemos amarnos los unos a los otros y honrar a nuestro Señor, porque eso es lo que Él desea. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si Él nos amó primero y nos reveló a su Hijo, el Señor Jesucristo, debemos amar primeramente a nuestro Señor con todo nuestro ser, pero también tenemos que amar a nuestros hermanos a quienes Él ama. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él dice que nos dio vida cuando estamos muertos en nuestro delito y pecado. Realmente el amor de Dios, como yo decía, nos sorprende. ¿Cómo pensar de que este Dios santo, justo, que creó la tierra y todo el universo por la palabra de su poder, pero para salvarnos a nosotros, seres pecadores apartados de Él, lo hace con la sangre de su Hijo, del Señor Jesucristo? Por cuanto todos pecaron, como dice en Romanos 3, 23, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido la santidad de Dios. Pero gracias sean dadas a este Dios de amor, porque siendo nosotros pecadores, dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, en Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es maravilloso haber sido perdonados por Dios? Hermano, hemos sido perdonados por Dios. Somos sus hijos, su iglesia, quien Él ama. Y se entregó por nosotros a sí mismo. Realmente tenemos que tener un amor por nuestro Señor. Un amor que sea algo que se pueda notar en nuestras vidas. A veces somos tan fríos. A veces como que no hay expresión de cariños en nuestro rostro, en nuestra vida. No es cosa de decir con nuestros labios te aprecio cuando no lo demostramos en una forma práctica. El Señor nos dijo, yo voy a ir allá y voy a dar la vida en la cruz del Calvario. Él lo hizo, demostró que nos amaba. Entregó su vida preciosa por nosotros. Lo hizo. No tan solo lo dijo. Eso tenemos que hacer, un amor práctico hacia todos nuestros hermanos. ¿Quiénes pertenecen a esta iglesia de Cristo? Sin duda, todos aquellos que un día hemos tenido este encuentro personal con el Señor. Todos los que un día, cuando nos enfrentamos al mensaje del Evangelio, cuando alguien nos habló, tomamos esta decisión por la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia, de haber recibido a Cristo. Todos los que están acá pertenecen a esta iglesia de Dios. ¿Tienen seguridad de salvación? Si Cristo viene, ¿estará usted en este encuentro con este Cristo maravilloso? No es decir que porque yo asisto a la iglesia, me hago miembro de la iglesia, pero no miembro de la iglesia universal de Cristo. No porque mis padres puedan ser creyentes o vengo de una familia de creyentes, me hace eso ser un cristiano de veras. Tengo que tener, como Pablo y como todos los que estamos acá, la gran mayoría, ese encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Usted lo ha tenido? ¿Pertenece realmente a esta iglesia preciosa de Cristo? Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso, que el Señor es el que se acerca a nuestra vida para darnos
vida en abundancia. Entonces la primera palabra es la iglesia de Cristo. A esta iglesia que nosotros debemos amar como Él la amó y se entregó por nosotros. Lo otro es, dice, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Esta paz, hermano, no es la paz del ayer. No es esa paz que yo encontré cuando conocí a Cristo esa primera vez, cuando yo entregué mi vida a Él. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de esa paz que yo obtengo cuando tuve aquel encuentro, cuando me convertí al Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ni tampoco es la paz que está hablando acá en este versículo, la paz del hoy. Dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. No está hablando de la paz del presente que yo tengo en esta relación que tengo con Cristo, con Dios. Esa paz que aún en medio de las dificultades que a veces tenemos, que sí las tenemos, el Señor nos pueda dar. Yo recuerdo cuando años atrás acompañé a mi señora al médico cuando tenía en su seno una dureza y nos diagnostican el cáncer. Realmente fue un golpe duro. Los proyectos que uno tiene como familia, los objetivos que uno podía tener, se ven todos cortados y truncados. Con 2 hijos, uno prestándose para ir a la universidad. Y el tratamiento uno sabe cuán caro es. Y todo lo que produce el cáncer en la persona. Realmente fue un golpe realmente duro. Un golpe realmente que a uno lo desestabiliza. Como cristiano incluso, uno queda ahí titubeante. ¿Por qué sucede? Dios permite estas cosas en la vida de nosotros, de los hijos de Dios que amamos a Dios. Pero saben, hermano, que en esos momentos más duros quizás de uno en la vida, es cuando uno siente la caricia del Señor, más cerca que nunca. Es cuando uno siente que el Señor está a su lado. Cuando siente el latido de su corazón, de que Él jamás nos va a dejar. Esa paz que realmente nos da en medio de las dificultades y sufrimiento. A veces también cuando Diego se fue a Japón, para uno como familia es duro cuando uno es bien unido. Y que sea un país tan lejano. Pero sabe, hermano, lo que me sostiene son las oraciones de ustedes. Y cuando me junto un día jueves con mis hermanos y escucho sus oraciones sin yo siquiera pedirle por mi hijo, créanme que a uno lo alienta. Y conforta el corazón. Y conforta el corazón. Pero el Señor no está hablando tampoco de esa paz que tenemos en nuestro diario vivir. El Señor está hablando acá de esa paz que es la más difícil de obtener. La paz en la iglesia. En esa iglesia donde hoy está libre de inquietudes, de rencores, de intencionalidades. El Señor está hablando, tenían paz las iglesias. El Señor acá no habla de uniformidad de todos nosotros. No somos todos iguales. No somos un montón de arena como en el mar. Somos diversos, pero para la gloria del Señor. No soy, yo pensaba cuando uno va a la producción de alguna empresa, vio el hermano Edinibaldo ahí que cuando se produce, donde él trabaja en el área de los jugos salen todos iguales en las cajitas, en serie. Nosotros somos diversos, diferentes el uno a los otros, pero Dios nos amó así con nuestra diversidad. ¿Para qué? Para que en conjunto glorifiquemos su nombre, para que en conjunto seamos una iglesia para Él, para que en este mundo dividido podamos dar luz de la unión que somos en Cristo, un cuerpo, no varios cuerpos, un cuerpo en Cristo. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. No se puede tener paz en el interior
cuando quizás no tenemos paz con otras iglesias. Una iglesia libre de reproches, de sospechas, de intrigas, de calumnias. Una iglesia en donde no hay raíz de amargura. Una iglesia que ama de corazón a su Señor. Y si ama de corazón a su Señor, ama a sus hermanos. Por supuesto que pueden haber desavenencias entre nosotros, y las hay. Pero lo que no puede haber es división. Y no puede permanecer en nosotros a veces un rencor con un hermano. Es el Señor no lo quiere. Tenemos que ser unidos en Cristo. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bendita es la iglesia. Esta iglesia que es del Señor y es Él el que la quiere mantener siempre unida para su gloria. Espiritualmente somos uno para Él y nos preparamos para aquel encuentro que tenemos con Él, la iglesia universal, y que brillemos a este mundo que está en tinieblas, preocupado y mirando tantas cosas, pero no mirando a nuestro Señor Jesús. El Salmo 133, maravilloso salmo que nos habla y dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es bueno, es delicioso que nosotros los hermanos habitemos juntos en armonía. En Corintios, como he leído, 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, son un solo cuerpo. Pero desgraciadamente, a veces la iglesia habitamos juntos, pero no en armonía, ni en comunión. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos en la presencia del Señor. Humillarnos y buscar siempre el hecho de reconciliarnos. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Siempre buscar, ¿cierto?, para vivir en armonía, que es lo que le agrada a Dios. Que no sea esa la realidad de esta iglesia bíblica Cordillera. Que la realidad sea de un amor fraternal, un amor sincero entre los hermanos, donde nos toleremos porque somos diferentes el uno al otro, pero el Señor nos ama así. Y vamos a ser eternamente hijos de Dios, hermanos en la fe. No hay nada que pueda separar esa condición que hoy tenemos en Cristo, hermanos para siempre. Hermanos en Él. No permitamos que la miseria y falta de amor, de honor de nuestros corazones nos turben y perdamos el gozo de ser cristianos, agradecidos de nuestro Dios, amar a nuestro hermano, cobijarnos, querernos, disfrutarnos para la gloria de aquel que nos ama. La oración del Señor Jesús, allá en Juan 17:21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Quién puede olvidar las palabras del apóstol Pablo, allá en Efesios 4:3? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Y esa escena maravillosa, lo que hemos leído, ¿cierto?, en Hechos, donde Pedro, junto a los 11, en el día de Pentecostés, dice Hechos 2, capítulo, en versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Unidad cristiana. Qué maravilloso. Qué testimonio para este mundo que se divide. Unidad cristiana. Colosenses 3:12, 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En Romanos 15:5, tener un mismo sentir los unos por los otros. En 1 Corintios 12:25, tener el mismo cuidado los unos por los otros. En Gálatas 5:13, servirnos por amor los unos a los otros. Gálatas 6:2, llevar los unos las cargas de los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué maravilloso. Esa paz el Señor habla. Una paz en la iglesia de los hermanos. Después lo último que quiero tocar, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban fortalecidas. Eran 12 apóstoles. 12 apóstoles que no conocían el lenguaje tanto de predicar, de llevar el mensaje, de ser grandes oradores. Eran hombres que sabían el lenguaje de peces, de redes, de mar. Es el lenguaje que ellos tenían. Pescadores. En Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino, daros el reino. En Mateo 28:19, es aquí la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y también en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Yo creo que ellos se miraron entre sus turbantes, como dije una vez, cuando el Señor le dice, me seréis testigo. Y llevar el mensaje a todo el mundo. Y eran pescadores, no eran tantos hombres de letra. Pero cómo ellos confiaron en el Señor para que ese mensaje fuera proclamado allá. Y el mensaje fuera llegando a las vidas de tantas personas. En esa fecha, hermano, no había televisión. No había radio ni celulares como hoy tenemos. ¿Cómo hicieron para llevar el mensaje y cumplir esa gran comisión? Sentían la necesidad y veían la necesidad del ser humano sin Cristo, sin esperanza. Y lo vivían y sentían amor por esas almas y estaban dispuestos a dar su vida para llevar este mensaje, esta gran comisión que el Señor le había entregado. Y en la historia de la iglesia, cuando parte de Pentecostés, esa manada pequeña, pero la vemos crecer y crecer. Y en estos tiempos, por la gracia de Dios, como ha llegado el mensaje del Evangelio a tantos lugares. Hay hermanos que se entregan para entregar este mensaje del Evangelio. En los primeros 3 siglos, tanto dolor, tanta muerte de cristianos, pero la iglesia siguió adelante, gallarda, porque es la iglesia de Cristo. Escuchaba a un hermano que cuando él fue a Roma, y dice que cuando fue al Coliseo, que cuando él pasaba por esas calles, dice que él sentía el gemir de los hermanos que fueron a las fauces de los leones, hermanos que fueron prendidos con fuego. Dice que él lo sentía cuando fue a visitar aquellos lugares. Y decía que había escuchado un relato de un hombre que le tenía temor al fuego, un cristiano, y que estaba encarcelado y sabía que tenía que ir al fuego
donde el estopa iba a caer, iba a ser incendiado. Y dice que aquel joven creyente toda la noche metía su dedo en su lengua y después la vela. Metía el dedo en la vela y en su lengua. Señor, decía, lo que va a pasar ahí, no quiero yo renegar tu nombre. Quiero que tu nombre quede ensalzado. Señor, permíteme, soy débil. Y el día que tuvo que salir y se abraza con sus hermanos y va por aquel corredor donde estaba aquella gente que no era gente, sino que una jauría. Una jauría que gritaban para que aquel hombre fuera quemado. Y dice, cuando la estopa cae sobre él, se escucha una alabanza. El Señor está conmigo. Él quita todo mi temor. Y así partió a la presencia del Señor. Y la iglesia fue fortalecida. En los momentos difíciles a veces que podemos pasar como iglesia, es para nuestro crecimiento, nuestro mayor amor hacia nuestro Señor y hacia nosotros, hermano. Amarnos. Amarnos. Que la iglesia en todas estas situaciones siempre sea fortalecida para Él. Que nuestras vidas sean más placenteras, más gozosas, en buenas relaciones que entre los hermanos. Después está la Edad Media, quizá un tiempo, o Constantino, cuando unió a el Estado con la iglesia, donde hubo gran bonanza económica. Eso duró un tiempo. Pero después está cierto, cuando la iglesia como que empieza a ver no crecimiento espiritual, empiezan a permanecer sin llevar este mensaje potente del Evangelio. Hasta cuando llega, cierto, ya que sale la imprenta. Y también tenemos a Martín Lutero con aquellos 95 tesis que fueron pegadas ya en la catedral. Y cómo así empieza a resurgir nuevamente con potencia el mensaje del Evangelio, llevando a muchos a este Cristo maravilloso que nos ama. La iglesia siguió dando luz a este mundo en tiniebla. ¿Y cuántos creyentes a través de las historias han dedicado sus vidas por el Señor Jesús? Y han salido a predicar el Evangelio a muchos lugares, a muchos países. Y así la iglesia siguió avanzando. Podemos pensar que la iglesia a veces puede estar como destruida. Como el barco de Pablo, que dice que naufragó y la popa está hundida. Pero la iglesia es del Señor. Él la levanta con gallardía porque le pertenece a Él para siempre. Para siempre. Esta iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa en la cruz. Esta iglesia que, como hemos leído, Él ama y se entregó por ella. Esta iglesia que Él nos dice que somos aquella esposa que va a tener este encuentro maravilloso con Él en un día quizás no tan lejano. Del Señor es el mundo y su plenitud, como dice el Salmo 24:1, el mundo y su plenitud. Él jamás va a permitir que una oveja de su iglesia se pierda, que una dracma se pierda, pues Él sostiene a su iglesia. Y nosotros amar cada día a esta iglesia del Señor. Que el Señor gobierne realmente nuestras vidas. Que nuestras vidas se enfoquen en Él y después en todas las cosas de este mundo. Muchas veces le damos tanta prioridad a cosas y llenamos nuestra vida con cosas y dejamos en último lugar las cosas del Señor. Como cristiano, como hijo de Dios, no debiera ser así. El Señor tiene que tener la prioridad en nuestras vidas. Y no es cosa solamente que lo podamos decir, sino que sentir y vivir. Quiero terminar, queridos hermanos, con lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 22.
El Señor viene por su iglesia. Y dice en el capítulo 22, versículo 7, he aquí, vengo pronto. Y lo vuelve a decir después, en el versículo 12, he aquí, yo voy pronto. Y lo vuelve a decir nuevamente, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor, ven. Estamos esperando y vivimos cada día como si fuera el día que el Señor viene por su iglesia. Que así sea nuestra vida, una vida de comunión con nuestro Señor, una vida de estar aguardando a nuestro Señor, saber de que en este día el Señor puede venir por sus hijos. Oremos, hermano. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, de ser tus hijos. De pertenecer, Padre Santo, a tu iglesia. A esta iglesia, Padre, que tú amas. A esta iglesia, Señor, que el Señor Jesús dio su vida por ella. Gracias, Padre, por esos grandes hombres que han entregado su vida, han desgastado su vida para llevar este mensaje del Evangelio. Y ayúdanos a nosotros, Dios, a ser portadores también de esta gran comisión, que sabemos que también tenemos responsabilidad ahí, de ir y predicar el mensaje del Evangelio a este mundo, a estas personas que hoy se pierden sin Cristo y sin esperanza. Oh Padre Santo, rogamos que tú bendigas a esta iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Que tu bendición sea sobre todos tus hijos, Señor. Que este amor que sentimos hoy por ti pueda ser mucho más profundo. Cuando te conocimos, Dios, es un amor que resaltaba como el riachuelo parte en la cordillera, oh Dios, y salpica para todos lados. Y contábamos, Señor, sobre este Cristo maravilloso que moraba en nosotros. Pero cuando llega al valle, que este amor sea más profundo, más grande. Un amor, Padre, que tú te sientas agradado. Y si te amamos, Señor, a ti y tú amas a la iglesia, ayúdanos a amarnos los unos por los otros. Amarnos y que tú seas glorificado, Dios, en toda nuestra vida. Pedimos tu bendición por lo que viene ahora. Como iglesia, Señor, de elegir a aquel que tú tienes, Señor, preparado para que sea el pastor de esta iglesia. Nos encomendamos a ti, oh Dios, agradecido por tu palabra. Lo rogamos todo en el santo nombre del Señor Jesús. Amén.